nuevamente nos juntamos aquí en un café con raíces, con aroma A Torah. a Torah. Es un placer poder estudiar nuevamente junto a ustedes. Hoy vamos a estudiar la parashá de 31, que es Emor, que significa habla y dile. Hoy nos toca la liyá número 2, ¿verdad? Correcto. Está en Levítico capítulo 21 del versículo 16 al 24 y el capítulo 22 que es del 1 al 16. ¿Ya? Vamos a tener un momento de oración para darle gracias al Eterno, ¿cierto? Por todo lo que Él nos da. ¿Ya? Oremos. Padre amado, en esta hora estamos delante de su presencia, Señor, para darle gracias por su amor y por su bondad. Venimos, Señor, delante de su presencia para pedir perdón por nuestras faltas, Señor, que hemos cometido durante este día, Padre Celestial. Perdone, Señor, todo lo que no hemos hecho, Señor, conforme a lo que está escrito en su Torá, Padre Celestial. Y muchas veces fallamos porque somos, Señor, imperfectos. Andamos en la búsqueda de la perfección, Padre Celestial. Permita que en esta conversación que tendremos hoy día, Señor, de su palabra, no sea, Señor, algo vano, sino que sea algo enriquecedor, Señor, que nos ayude a nuestras vidas, Padre Celestial. Amén. Bendecimos a cada uno de nuestros hermanos que están aquí, Señor, escuchándome. Y oramos, Señor, por el papá de nuestra hermana Alejandra Esparza, cierto que fue operado, Señor, y pedimos para él, Señor, que usted sea obrando en su vida, Padre amado. Cuide y dé shalom a Alejandra, a su familia, en este tiempo tan complejo que están viviendo, Padre Celestial. Pedimos por la paz de Jerusalén, Amén. para que usted, Señor, sea obrando en la vida de nuestros hermanos allí en Jerusalén. Señor amado, muchas gracias. En el nombre de Yeshua, amén. Amén. ¿Ya? La lectura hoy día está en Levítico capítulos 21 del 16 al 24, que es la primera parte, y dice así: Y Yahweh habló a Moisés diciendo: Habla a Aarón y dile: Ninguno de tus descendencias por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, que tenga nube en el ojo o que tenga sarna o empeine o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Yahweh. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios, de los muy santo y de las cosas santificadas podrá comer, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo, Yahweh, soy el que lo santifico. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. ¿Ya? Bueno, aquí estamos viendo claramente que Dios le da una instrucción a Moisés para que se la transmita a Aarón, quien era el sacerdote, ¿verdad? El sumo sacerdote. El sumo sacerdote. Y él, estas instrucciones eran muy específicas en cuanto a que no, de la descendencia de Aarón no podían entrar a ejercer en el santuario personas que tuvieran todos estos tipos de defectos, ¿verdad? Correcto. Debemos entender algo, ¿cierto? Que estamos hablando de Aarón y de sus hijos y de su descendencia de Aarón. Porque ellos ¿ya? ministraban en el templo. Ahora, ellos eran, ¿cierto? Tenían la función especial de ser sumo sacerdote. O sea, toda su descendencia de Aarón para adelante, ¿cierto? Iba a poder entrar al lugar santo y al lugar santísimo. Que era ¿ya? lo más importante, el lugar santísimo. Entendemos también, de acuerdo a lo que hemos estado estudiando, que el sacerdocio, ¿cierto? Para las otras labores menores eran de los levitas, ¿ya? De la tribu de Leví. Por lo tanto, ¿cierto? Aquí al que le está hablando, y por eso el Eterno es específico, hermano. Habla de Aarón y dile, ¿ya? Principalmente, ¿cierto? A la descendencia. Que ninguna de su descendencia, ¿cierto? Tiene que tener algún defecto. Tenemos que entender también, hermano, ¿cierto? De que
cuando el Eterno, ¿cierto?, dice que traiga una vaquilla o traiga un becerro, o traiga una oveja, tiene que ser sin defecto. También tenía que ser sin defecto. Por lo tanto, ¿cierto?, si Él exigía, ¿ya?, algo perfecto y algo, ¿cierto?, sin defecto, también tenía que ser traspasado a aquel que iba a ofrecer aquellos sacrificios. ¿Ya? Por lo tanto, hermano, por lo tanto, ¿cierto?, tenemos que tener muy en cuenta esta situación, tenemos que tenerla clara, porque el Señor está hablando, y como dijimos ayer, el que habla es el Eterno. Es el Eterno. Dios exige un nivel de santidad mayor al sacerdote y aún mayor al sumo sacerdote. Exacto. ¿Verdad? No es que acá Dios esté discriminando a las personas que puedan tener algún tipo de defecto, algún tipo de deficiencia en su cuerpo, ¿verdad? Muy por el contrario. Pero según el nivel de responsabilidad, si estaba más cerca del santuario, era mayor el nivel de santidad, incluso en lo físico. Claro. Ahora debemos entender, hermano, ¿cierto?, que es importante lo que es el texto, porque el texto, ¿cierto?, dice, pero porque se acercará tras el velo y se acercará, ¿cierto?, al altar. Por cuanto, ¿cierto?, no tiene que haber un defecto para poder estar dentro de la presencia del Eterno. Recordemos que el sacerdocio, ¿cierto?, el sumo sacerdocio fue traspasado, como lo dijimos ayer, a Yeshua. O sea, todo esto nos lleva a una sombra. Todo esto es una sombra de lo que iba a venir. De lo que iba a pasar. Porque nuestro Yeshua es nuestro sumo sacerdote y en él no hay defecto. Claro, porque en él no hay nada que sea imperfecto. Así como vimos, ¿cierto?, que en Pesaj había que elegir un corderito que no tuviera un hueso quebrado, que estuviera sanito, que fuera perfecto. ¿Por qué? Porque ese cordero iba a representar la sombra de nuestro Yeshua. Y aquí en este caso estamos viendo que esa misma figura sigue perfeccionándose, sigue mostrándonos este símil a lo que vendrá. Exacto. Pero recordemos, ¿cierto?, que el cordero era sacrificio. Yeshua era, ¿cierto?, el cordero fue el sacrificio. Lo que estamos hablando hoy día acá es del sumo sacerdote, del sacerdocio que tiene Yeshua según la orden de Melquisedec. ¿Cierto? Por lo tanto, el sumo sacerdote, cuando decía ayer, ¿cierto?, bien Nati, cuando rasguñó o rasgó su vestidura, quedó inhabilitado como sumo sacerdote, ¿cierto? Y ahí mismo, ¿cierto?, fue traspasado el sumo sacerdocio a Yeshua. ¿Por qué? Porque estaba escrito que el sumo sacerdote no podía rasgar sus vestiduras. Por lo tanto, ¿cierto?, acá es importante esto. ¿Por qué? Porque ahora Yeshua es el que nos va a llevar delante del Eterno. Por lo tanto, ¿cierto?, sabemos que Yeshua fue perfecto. Yeshua cumplió toda la Torá. Yeshua guardó todos los mandamientos. Yeshua, ¿cierto?, en él no hay pecado. Por lo tanto, ¿cierto?, es perfecto con respecto, ¿cierto?, a lo que el Eterno le estaba pidiendo al sumo sacerdote, pero como decía bien Nati, ¿cierto?, es algo que iba a suceder en la figura de nuestro amado Yeshua, el Mesías. Las personas que tuvieran defecto podían comer junto a la mesa, pero no podían servir en el lugar santo. Solamente esa era la restricción, ¿cierto? El Eterno no rechaza a nadie. Exacto. A nadie. Aún los animales, como decíamos, tenían que ser perfectos para ser presentados como una ofrenda, ¿verdad? Como un sacrificio, pensando siempre en el cordero inmolado. Siempre ese fue el pensamiento. Ahora, nosotros tenemos que tener claro que este Yeshua, ¿cierto?, nuestro Mesías, cuando Él anduvo en la tierra, ¿cierto?, a toda persona que tenía algún defecto, ciego, cojo, ¿cierto?, Él mostró misericordia y lo sanó. Y lo sanó. Porque así también está escrito, ¿no es cierto? Claro. ¿Dónde está escrito? En Isaías, ¿ya? No, y debemos acercarnos nosotros a nuestro Padre en santidad. Eso es lo que nos enseña esta porción. No todas las personas pueden ejercer esta labor especial que ejercía el sumo sacerdote, ¿verdad? Por ejemplo, si uno
tú quieres ser un cirujano dentista, tienes que tener tus manos buenas para poder ejercer esa profesión. Una persona que tiene su mano mutilada no puede aspirar a ser un dentista, ¿verdad? Correcto. Entonces, para ejercer en el templo, en el lugar santísimo, Dios exigía un nivel de perfección. Y eso nos lleva a nosotros a pensar que cada vez que nos acercamos delante del Eterno, debemos presentarnos con un nivel de santidad. Y mientras más conocemos al Eterno, se nos exige mayor santidad también. Recordemos, ¿cierto?, en la paracha anterior, ¿cierto?, cómo el Eterno habló al pueblo, ¿cierto? Ve y dile y habla al pueblo con respecto a cómo tenía que ser el pueblo en su santidad. Claro. La santidad, ¿cierto?, de dejar de comer cosas, ¿cierto?, que eran impuras, tenía que guardar las fiestas, tenía que amar al prójimo, tenía, ¿cierto?, que guardar Shabbat, tenía que amar y temer a sus padres. Todo eso fue, ¿cierto?, transmitido al pueblo para que tuviera una santidad. ¿Ya? Ayer vimos, ¿cierto?, cómo el Eterno le estaba diciendo a Aarón y a sus hijos cómo ellos debían comportarse y buscar también ser santos. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cierto?, lo que está hablando ahora era empezar, ¿cierto?, la labor que tenía Aarón, cómo debía comportarse, cómo debía ser para poder ministrar, ¿cierto?, en el lugar santísimo. En el lugar santísimo. Acá en Isaías 35:4 dice: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. En el lugar seco se convertirá en estanque y la sequedad en manaderos de agua. Y en la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y de juncos. Y habrá allí calzada y camino y serán llamados caminos de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Bueno, aquí nos habla, ¿cierto? Lo vimos en Yeshua, sanó a los enfermos, ¿verdad? A los cojos. Pero también nos habla del futuro, de que cuando venga Yeshua restaurará todas las cosas. Ya no habrá personas que tengan algún tipo de dificultad ni defecto, sino que Él va a restaurarlo en la perfección. Exactamente. Todas las cosas serán perfectas. Entonces el hombre que anda en la santidad, ya, el que anda en la santidad, cree en Yeshua, ¿cierto? Cuando venga el Eterno, ¿cierto?, y seamos transformados los que estén vivos, o sean, ¿cierto?, sean levantados los que estén muertos, van a ser transformados en sus cuerpos, como dice Nati, ¿cierto? Y vamos a poder, o sea, todos aquellos que tenemos algún defecto, porque todos tenemos algún defecto, sí, ¿cierto?, ya sea físico o también espiritual, ¿cierto? También el Señor nos va a dar un cuerpo glorioso, un cuerpo, ¿cierto?, de diferente al que teníamos, ¿ya? Pero queremos dejar claro, ¿cierto?, que esto está relacionado solamente para el sumo sacerdote y su descendencia. ¿Ya? Claro, acá en el 23 dice: pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que lo santifico, ¿verdad? Entonces, ese era el motivo de no profanar el santuario. Exacto. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, ¿cierto? Acá estamos hablando en Levítico 21, ¿cierto? En este término, con respecto, ¿cierto?, a la función que tenía que tener, ¿cierto? Y a la forma como él debía buscar la santidad, ¿cierto?, para poder ministrar. Claro. ¿Ya? Vamos a seguir, ¿cierto?, en el capítulo 22 de esta aliyá, ¿cierto?, del versículo 1 al versículo 16. ¿Ya? Y comenzamos diciendo, dice nuevamente el Eterno: habló el Señor a Moisés diciendo: dile a Aarón y a sus hijos que tengan cuidado con las cosas sagradas que los hijos de Israel me consagran, para que no profanen mi santo nombre. Yo soy el Señor. ¿Ya?
tenía que haber una separación, ¿cierto?, entre lo sagrado y lo secular. Exacto. ¿Ya? Aarón no debía llevarse las cosas de la tienda de reunión a su casa, ¿ya? Y no Tenía que haber un respeto, porque no se podían profanar las cosas que eran santas. Exacto, y eso es lo que el Eterno le está diciendo también, ¿cierto?, a Aarón y a su descendencia. Y hay muchas veces nosotros, ¿cierto?, vemos con liviandad muchas cosas. Exacto. Y la palabra nos está enseñando que debemos tener mucho cuidado. Sí. Debemos buscar y permanecer en santidad, incluso en estos detalles que pueden parecer que no son importantes, pero para el Eterno es importante, porque por eso lo establece y dice una y otra vez: dile a Moisés, dile Moisés a Aarón tal cosa. Exacto. ¿Verdad? Le está enseñando. Dile si alguno de entre vuestros descendientes en todas vuestras generaciones se acerca a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran al Señor, estando impuro, esa persona será eliminada de mi presencia. Yo soy el Señor. ¿Ya? El sacerdote no debía ocuparse de su oficio de una forma descuidada o negligente. Debía tener mucho cuidado en lo que hacía. Si de esta forma actuase, Dios exigía que fuera apartada del sacerdocio. ¿Ya? Lo importante, hermano, acá con respecto a esto, ¿cierto?, de que el sumo sacerdote, ya la descendencia de Aarón, ya tenía que, ¿cierto?, tener bien claro esto. ¿Por qué? Porque se iba a estar delante de la presencia, ¿cierto?, del Eterno. Y vemos cómo Yeshua cumple todas estas cosas. Él nunca descuidó las cosas sagradas. Más aún tuvo celo, ¿cierto?, cuando vendían en el templo, ¿cierto?, allí en el templo se vendían y se hacían otras transacciones de las cuales, ¿cierto?, profanaban, ¿cierto? Vemos como los sumos sacerdotes de ese tiempo, ¿cierto?, ellos profanaban o dejaban que profanaran, ¿cierto?, hacían la casa negocio del Señor con los animales que iban a ser usados para sacrificio, los vendían en un precio que no era justo. Profanaban todo el proceso sacrificial. Exacto. Por eso que Jesús se molestó y limpió ese lugar, ¿verdad? Exacto. ¿Ya? Siguiendo la lectura, dice: ningún varón de los descendientes de Aarón que sea leproso o que tenga flujo podrá comer de las cosas sagradas hasta que sea limpio. Y si alguno toca alguna cosa contaminada por un cadáver, o si toca a un hombre que tiene una emisión seminal, si alguno toca ciertos animales por los cuales se puede contaminar, o a cualquier hombre que lo contamine, cualquiera que sea su impureza, la persona que toque a cualquiera de estos quedará impura hasta el atardecer. No comerá de las cosas sagradas a menos que haya lavado su cuerpo con agua. Cuando el sol se ponga quedará limpio, y después comerá de las cosas sagradas porque son su alimento. No comerá animal que muera o sea despedazado por fiera, contaminándose por ello. Yo soy el Señor. Guardarán pues mi ordenanza para que no se carguen del pecado por falta de a ella y mueran porque la profanan. Yo soy el Señor que los he consagrado. ¿Ya? Aquí hay algo súper importante que menciona, que las cosas impuras se podían purificar al atardecer. Correcto. Haciéndose, ¿cierto?, este baño ritual, podían quedar ritualmente puros. ¿Por qué? Porque ahí el día acaba. Sabemos que Dios estableció que el día, al atardecer, comienza un nuevo día. Y la palabra dice que sus misericordias se renuevan cada mañana. Con el día nuevo se renuevan. Lo que fue impuro, si uno se arrepiente, pide perdón en estos tiempos, ¿verdad?, al otro día comienza un nuevo día y ya su misericordia se renueva en nuestra vida. Volvemos a tener la oportunidad de presentarnos en una situación de pureza espiritual delante del Eterno. Exactamente. Los sacerdotes debían ser santos en sus relaciones, en su hogar, en sus contactos sociales, comerciales y en cualquier contacto con el mundo. Habían sido apartados como santos y consagrados al Señor. Debían ser un ejemplo para otros. Algunas de las advertencias mencionadas eran igualmente a las expresadas para todo el pueblo. Nosotros lo que vemos acá, ¿cierto?, también era expresado para todo el pueblo. Por eso le digo, pues, estamos viendo al sumo sacerdote, pero también esto era para los sacerdotes que servían y también para el pueblo. Es que lo impuro, ¿ya?, y lo puro y lo impuro era labor sacerdotal enseñárselas al resto del pueblo. Exactamente. El sacerdote no tenía privilegios especiales. Tanto, ¿cierto?, la impureza del hombre común como la de los sacerdotes tenía que ser ceremonialmente limpiada. No es otra ley, es la misma ley
para el sumo sacerdote, para el sacerdocio, ¿cierto? En general de los levitas y para el resto del pueblo, para nosotros. Siempre debía tener un baño ritual y quedaba limpio y al atardecer, ¿verdad? Exactamente. Ya Al comenzar el nuevo todo aquel día. que ministraba, ¿cierto? De alguna forma lo que nos está enseñando, todo aquel que ministraba dentro del lugar santo, ¿ya? Y sobre todo en el lugar santísimo, como vimos en la primera parte, ¿cierto? Tenían que ser santos, tenían que ser santificados. Permanecer en ¿ya? santidad. Vemos que en la primera parte vimos que no tenía que tener algún tipo de deficiencia física, pero aquí estamos viendo que no tenía, ¿cierto? Que no tenía que tener alguna deficiencia de tipo espiritual, ¿ya? Dice, ningún extraño comerá cosa sagrada, ni huésped del sacerdote ni jornalero comerán cosas sagradas, ¿ya? El sacerdote debía preservar el carácter santo de la tienda de reunión y excluyendo a los extranjeros, solo los hijos de Dios podrían adorarle, y dice los versículos del 11 al 13, pero si un sacerdote compra con su dinero un esclavo como propiedad suya, este sí puede comer de ella, y también los nacidos de su casa podrán comer de su alimento, y si la hija del sacerdote se casa con un extraño, ella no comerá de la ofrenda de las cosas sagradas, las que se le dan a los sacerdotes, pero si la hija del sacerdote queda viuda o se divorcia y no tiene hijo y regresa a casa de su padre como en su juventud, podrá comer del alimento de su padre, pero ningún extraño comerá de él. ¿Ya? Solo los nacidos en la casa del sacerdote podían comer de su alimento. Y nosotros somos nacidos a través de Yeshua. Exactamente. Y podemos sentarnos a la mesa y comer del pan que nos da el Señor a diario en su palabra. ¡Qué bendición! Debemos entender, hermano, ¿cierto? Amigo, que usted a lo mejor nos está viendo por primera vez, que cuando se ofrecían las ofrendas, ¿cierto? Una parte de esa ofrenda quedaba para el consumo del sacerdocio. Y su familia. ¿Cierto? Para los sacerdotes levitas, podríamos decir, ¿cierto? Y para Aarón también. Y también, ¿cierto? Las ofrendas que eran llevadas, ¿cierto? De pastos, todo eso era para la comida, ¿cierto? Del sacerdote. Lo que podemos decir acá es que no podían comer allí, no los extranjeros, ¿cierto? Podríamos decir los extranjeros del pueblo. Lo que estamos hablando acá son los que han nacido dentro de la casa del sumo sacerdote, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Si él compraba, ellos podían comer. Claro, si él compraba un esclavo, ellos podían comer de esto. Obviamente, porque era de su propiedad, pasaba a ser parte exacto. de su familia. Así como nosotros somos injertados en el pueblo de Dios, ¿verdad? A través de Yeshua, ya somos parte del pueblo del Eterno. Y si un hombre come inadvertidamente cosa sagrada, entonces añadirá a ella una quinta parte y restituirá la cosa sagrada al sacerdote. No profanará las cosas sagradas que los hijos de Israel ofrecen al Señor, causándoles así sufrir castigo por la culpa del comer sus cosas sagradas, porque yo soy el Señor que los he consagrado. Aquí es importante destacar que la ignorancia de la ley no era una excusa. Exactamente. Ahora es lo mismo. Hay muchos hermanos, ¿cierto?, nuestros que dicen, no, la ley ya no hay que cumplirla. Eso es como lo que estamos leyendo acá. La ignorancia o no querer ver que la ley debemos cumplirla no es una excusa delante del trono del Eterno. Es súper fuerte, ¿verdad? Para llegar a un nivel de santidad, los mandamientos son lo que nos santifican. Si nosotros queremos ser santos, el mandamiento o el cumplimiento del mandamiento es el que nos santifica, ¿verdad? No hay santidad sin obediencia. Y la obediencia la podemos practicar siendo perseverante, ¿verdad? Siendo perseverante en el estudio y tratando de cumplir estos mandamientos. Exacto, hermano. Entonces, podemos ver acá, ¿cierto? En lo que hemos estado estudiando hasta el momento, ¿cierto? ¿Cuáles son las reglas y las instrucciones que el Eterno le entrega en esta parashá, ¿cierto? A los hijos, a Aarón y a sus hijos, ¿ya? Indudablemente, ¿cierto? Esto después lleva una cadena hacia el sacerdocio en general, ¿ya? Por lo tanto, debemos tener claro de que
estas reglas no son diferentes a las reglas que eran para el pueblo, que ya la vimos, ¿cierto?, en la paracha anterior, sino que estas reglas eran un poco más exigentes, más elevadas para los que cumplían un rol de sacerdocio, ¿ya? Por lo tanto, nosotros, ¿cierto?, hoy día también cumplimos un rol de sacerdocio con el templo. Por lo tanto, estas reglas están vigentes con el templo que tenemos dentro, ¿cierto?, con el tabernáculo movible que somos, tenemos una responsabilidad. Por eso el Eterno le dice a Aarón también todas estas cosas para que todo aquel que hace o practica el sacerdocio, ¿cierto?, pueda tener muy claras las reglas. Para todos los nacidos de la familia de Aarón. Y como le digo, y para sus hijos y para su descendencia era un poco más elevado. ¿Por qué? Porque era la sombra de Yeshua. Y a mayor responsabilidad, mayor santidad. Exactamente. Por lo tanto, ¿cierto? Queremos invitarle a que usted siga leyendo la escritura, ¿ya? Y podamos, ¿cierto?, saber, ¿cierto?, que todo lo que el Eterno quiere de nosotros es que estemos en su santidad. En obediencia. ¿Ya? ¿Y dónde está la santidad? ¿Cómo conocerla? Volvamos a leer capítulo 19, capítulo 20 de Levítico. Allí están todas las reglas claras para nosotros. Para poder llegar a ser santos, como Él es santo. Y para poder ministrar el templo que tenemos, ¿cierto?, en nosotros. ¿Ya? Así bueno, que así terminamos esta estamos, aliyá. ¿ya? Y esperamos que Dios les bendiga y los invitamos para que mañana puedan conectarse junto a nosotros. Vamos a tener un invitado nuevamente y una nueva porción de la palabra. Exactamente. Así que tengan muy buena semana, que ya la dijimos ayer, ¿ya? Y que el Eterno sea bendiciéndole gratamente y grandemente. Shalom. Shalom.